Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos, queridos amigos, para reflexionar desde la palabra de Dios. Ñandeyara Yema ou o muesakabe ñande punto ube ñande reko bella ikwa mi hangwa moru bi bañade watana amba e bañande ya pona upela y pona ve haña ñamindu ugena ña hendukena reflexionar sobre el mensaje de salvación. Es la única forma de hacer un camino de conversión. Lleva ña hendurire haye ikwarire beñande yara he ñande hamoru bi ye kuibana beñande reko be. Ciertamente que nuestra nación, nuestra familia, nuestra iglesia, en fin, toda nuestra sociedad será diferente. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy especialmente para nosotros, para nuestro país, para cada uno de nosotros. Hoy, en este domingo, la palabra del Señor nos invita a reflexionar desde el libro del Eclesiástico, capítulo 15, 16 al 21. Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Echa mano a lo que quieras. Delante del Señor están muerte y vida. Le darán lo que Él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor. Es grande su poder y lo ve todo. Los ojos de Dios ven las acciones. Él conoce todas las obras del hombre. No mandó pecar al hombre, ni deja inmunes a los mentirosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos amigos, en este domingo la primera lectura del libro del Eclesiástico. Ya me mandó a mi Anayeva, ¿qué es este libro? Este libro que es considerado dentro de los libros ñandeña bojera sapiencial, sabiduría. Upeaco dice hina ñandeña ñamindu umihangwa yikwa mihangwa morubi baña guatata ñaina baisa pota. Y cómo se vive la vida cristiana, cómo se vive el seguimiento del Señor. Pero para poder nosotros seguir al Señor, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Estos son los dos elementos que siempre nosotros estamos balanzando en la palabra de Dios, en la Biblia. Peñandeñas en duda siempre, situaciones de dificultad, situaciones de pecado, situaciones que nos desvían del camino de Dios, de nuestra realización, de nuestra planificación. O pego ñande yara veja camante o ñande ñatende que pendere ya página con amba e con a y va ñande yara veja cañande homombe uñande ñande. Upeare ya pues sacana Shema Israel, upeaco siempre ñas en duda peñande yara ñe me lleva, escucha Israel, ejendú. Eñamindu eikwa va eva peñande yara indígena. Esto es lo que te propongo, Jopejita, como segundo elemento. Es decir, este es el camino de la vida. Esto te va a llevar a tu realización. Y esto es lo que el libro del Eclesiástico nos está poniendo aquí al frente. UPB ya que es EBM Eclesiástico Anigue Ñanderezaray, que son dos libros. Eclesiástico es un resumen, ¿verdad?, que se hace prácticamente de toda la Biblia, pero en un sentido de la sabiduría. Eclesiastés es otro libro también llamado Coelet, ¿verdad?, que también es un libro de reflexión, 12 capítulos tiene ese libro, pero que nos llama también a reflexionar y a saber el sentido, ¿verdad?, de toda la existencia del hombre. Hoy con este libro del Eclesiástico, en primer lugar, nos dice, si quieres, esto es condicional, queridos amigos, upeaco ina ñandeya hipotano, dere hipotano, dere ya posero peta pebe ñandeyara y cuave ñande. Si quieres, la libertad total y absoluta, entonces, quiere decir que está en nuestras manos la decisión de hacer el bien
O está también en nuestras manos la decisión de ser ladrones, deshonestos, hacer un mal camino. Pea oine con asome, pea oine apetuume, hani yueresehina. Dios es el culpable, porque se ame en de la libertad. Y la libertad quiere decir, después de un discernimiento, es decir, saber lo que está bien, de te juicio ahí a la gente, reñe prendetas ese, de te ella pollaitas ese harilla potalanderape. Entonces dice, si quieres, guardarás los mandatos del Señor. Primera cosita, si quieres, guardarás los mandatos del Señor. Y después te dice, porque atención, porque es conveniente, es prudente cumplir la voluntad del Señor. Es prudente. Esto es lo que nos conviene, dice. La ñandenda bueno peñande yara o ñande. Ciertamente que no vamos a llegar a buen puerto. Upea dice hina la yaguata caneta ñaina lleva. Yajata a cualquier lugar. Yo suelo poner como ejemplo, ¿verdad?, las famosas 2 vías del tren, los rieles del tren. Lleva. Pemba grupean donde y sobre los rieles. Si vos salís de esos rieles, el tren no camina, dos homo hay. Ahí están esos 2 rieles que te dirigen. Entonces dice, es prudente, o sea, es conveniente. O sea, no hay otro camino, ahí dice con DUPN. Si vos no ponés Pemba grupea ese tren sobre los rieles, evidentemente que ese Mbagurú no se va a ir, no va a caminar, dos homo hay move. Y así también, puedes poner todos los ejemplos que vos quieras. Hoy en día podemos hablar de las rutas, ¿verdad? Si vos querés ir por un lugar pantanoso, esteral, etcétera, etcétera, ni 4x4 de huerecono, la rey que cero pependica tumo ahí la rejó allá. Entonces por eso te dice, es prudente que sigas el camino de la voluntad de Dios, cumplir lo que Dios te dice. Eguatana peta pere, manapicolan de yapu, manapicolan de remonda, manapicolan de yapuselan de la pisania, manapicolan de momboria juselan de la pisabe, neñe contentaibigo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios es demasiado clara, ¿verdad? O sea, no sé qué es lo que más tenemos que decir para que hagamos un verdadero camino de conversión y para que volvamos a Dios. ¿Por qué, pico, tenemos que destruir al hombre, a la persona, a la sociedad? Para comenzar a pensar en hacer el mal, ¿verdad? Teniendo todas las posibilidades para ser buenos y para que busquemos juntos una sociedad que vale la pena, ¿verdad? Bueno, y entonces dice, ante ti están puestos fuego y agua. Esto es decir, entonces, ante ti yo pongo el bien y el mal. Esto va a depender de vos, entonces, que hagas un camino que vale la pena. Así es que entonces, cuy que la penderá peyapó que la peyapómana, porque este es el camino de Dios. Fuego y agua significa eso. El fuego es todo aquello que quema, el fuego es todo aquello que destruye. Por otra parte, el agua sabemos que es lo que purifica, lo que nos da la vida, es la fuente de la vida. Estos símbolos son esenciales y fundamentales, ¿verdad? Que este libro de la sabiduría nos hace pensar y nos está entregando para que hagamos un camino lindo. Por lo tanto, echa mano a lo que quieras, esto va a depender de vos entonces. Pero aquí está entonces el fuego y el agua, aquí está el bien y el mal. Echa mano a lo que quieras. Delante del hombre entonces están la muerte y la vida. Le darán lo que él escoja. Aquí está la libertad de nuevo. Ñande yara entonces este día, ñande aquí está la libertad, mi hijo. Dereñe penutareku es andere yapotareina sobre la libertad. Sobre eso que yo te estoy ofreciendo. Libertad, dice entonces, dete y juicio areñe penutare mañana. Ya vas a hacer tu discernimiento, saber lo que está bien y lo que está mal. Pero la decisión será siempre tuya. La decisión es tuya. Si nosotros queremos ser felices, y bueno, vamos a decidir por el camino del bien. Ahora, si nosotros queremos ir por un camino tortuoso, porque nosotros elegimos, tenemos que saber, queridos hermanos, que eso también nos va a llevar a la infelicidad. Es grande el poder de Dios. El Señor lo ve todo. Los ojos de Dios ven las acciones. Belleza guapa. Upea dice ñande yara o mañana, ñande yara o heshaina.
Vaya bañan de Jacob. Entonces no nos queramos esconder como hace Adán. Después de haber comido el fruto prohibido, se quiere esconder detrás de los árboles del jardín. Upeaje iñandejina que nosotros tenemos que ser conscientes que del Señor no podemos escapar. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Por lo tanto, es prudente, es conveniente que nosotros hagamos y vivamos según la voluntad del Señor. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandi Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandi Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandi Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandi Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Sexto domingo del tiempo ordinario. El Señor que viene a nuestro encuentro, ayepa, o ayepa un mesacan, peñandere coven, baisha bañande, jacoponatan, baisha bañande, jaipucuivana, peñandere coven. Estamos, queridos amigos, leyendo el libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 15, versículos 16 al 21. Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Echa mano a lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. Le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su poder y lo ve todo. Los ojos de Dios ven las acciones. Él conoce todas las obras del hombre. No mandó pecar al hombre, ni deja inmunes a los mentirosos. Queridos amigos, qué hermoso este libro del Eclesiástico. La resumen de todo el Antiguo Testamento. La moral de vida, moral cojisejina. Baisha pañande jay pucuivana peñande netama, baisha payay pucuivana peñande de cobe, baisha payay pucuivana lleva peñande roga, peñande hoy, baisha payaguatana, peñande yara, ñande boejahueya lleva. Y el libro del Eclesiástico nos hace esta hermosa síntesis. Ana aveñande yare con un botoncito de muestra. Si quieres, guardarás los mandatos del Señor. Upepe oña y la libertad del hombre. Upeaco y sejina. Ñande yaraco y cuame. Ñande ñande sheipota de reicopona. Sheipotan de reui. Pero lande ne amargado ramo. Lande ne reui. Ay no gina. Es como estás utilizando tu libertad. Por eso dice, si tú quieres, guardarás los mandamientos del Señor. Porque es importante, es prudencia cumplir la voluntad del Señor. Es prudencia nuestra estar atentos, poner el oído atento a los mandamientos del Señor y ponerlo en práctica, evidentemente. Ante ti yo he puesto el fuego y el agua. Qué interesante esta linda imagen. O el fuego o el agua. O te vas a quemar o verdaderamente te vas a refrescar con la hermosura de Dios y sus mandamientos. Segundo elemento, delante del hombre están muerte y vida. Le darán lo que él escoja. ¿Elegís la muerte o elegís la vida? Yo pongo ante tus manos, ante tus pasos, ante tu vida. Queridos hermanos, y ahí tente entonces la fuente es el agua, Dios. La vida es lo que Él nos ofrece. Ojalá que escojamos verdaderamente la vida y tengamos un país mejor, una familia que valga la pena. Y nosotros mismos, ¿verdad? Seamos los primeros responsables en preocuparnos de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical. En el día de hoy, la palabra del Señor nos invita, como siempre, sexto domingo del tiempo ordinario. Desde el Adviento, cuando comenzamos este año, este ciclo litúrgico 2023, con el Adviento, 4 semanas de preparación intensiva a ese llamado que hicimos nosotros, ¿verdad? A Dios para que venga a caminar con nosotros. Y esa es la Navidad. Dios que se ha encarnado, Dios que está en medio de nosotros. Al mundo entero. Upe ya celebrar con Reyes Magos. Pega tu el bautismo del Señor. Upea tu tema. ¿Por qué? Porque justamente nos fue enseñando y nos fue mostrando que este compromiso es personal. Este compromiso es de cada uno de nosotros. Durante este tiempo ordinario, lo que estamos haciendo es poner en práctica todo lo que hemos aprendido y todo lo que el Señor nos va dejando, nos va acompañando y caminando en este tiempo de nuestra vida. Hoy leemos como segunda lectura la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, los versículos 6 al 10. Hermanos, hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que nosotros enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, encendida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, y el Espíritu todo lo penetra hasta la profundidad de Dios. Queridos amigos, esta es la segunda lectura. Pablo aquí que se está presentando y nos está diciendo desde su convencimiento, ¿verdad? Y esto es lo más lindo. Ñe convence formalina. Esto es como decir, estas son mis credenciales, de Pablo, porque él está convencido, en primer lugar. Se está presentando a sí mismo y se presenta, ¿verdad?, a los corintios para merecerles autoridad también cuando él les corrija. Porque Pablo lo que está haciendo ante situaciones de la comunidad, o mañana, apello es ya, ishbe, jaque, va esa pepe guatabeina. Pella popa hina veñan de yara o yerurea ñan de esta pambae.
Necesitamos discernir entonces, necesitamos la sabiduría, necesitamos entender la enseñanza de Dios. Pero bueno, que ver. Ñajenduana eva peñan de yara la yeruría ñande, amba ella pañan de yagüero guatana, ¿verdad? Esta enseñanza del Señor. Esta enseñanza que después nosotros, sus discípulos, que estamos con el Señor, que vamos aprendiendo desde Dios, y luego que somos enviados, ¿verdad?, como apóstoles, hemos recibido de Dios. Y ahora entonces, Cristo que nos regala este Evangelio, ya de coña Mozarambi, lleva. Pero es la fuerza entonces siempre de Dios, la fuerza de su Espíritu, la que va a ayudar a la comunidad a crecer. De Ave San Pablo. Entonces por eso, queridos hermanos, el primero dice, nosotros, de San Pablo, hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que esos, dice, quedan desvanecidos. Umiago yaguare aire ige, ¿verdad? Entonces cuando nosotros comenzamos a predicarnos a nosotros mismos, o cuando comenzamos a predicar cosas, entre comillas, que solamente nos convienen a nosotros. Porque hay muchos que quieren predicar, por ejemplo, el Evangelio de la prosperidad. Añade Yara en realidad el Evangelio en ningún momento de la prosperidad. En realidad te dice, para llegar a la felicidad, para llegar a construir el reino de Dios, en todo caso vamos a tener que pasar por un Viernes Santo, que es la cruz, que es el asumir los sufrimientos, luchar contra todo mal. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos que solamente la prosperidad es lo esencial y lo fundamental? A bebé, entonces ya por acá, ya de pocane, ya de yapú, ya de monda, a mañana en la de sociedad. Está con él la pecha mañana lleva a pedir para mi secta cuera de jamba aéreo, porque Pepe ya güero zapucaya lleva el evangelio, la prosperidad, Dios quiere que vos seas esto, que tenga plata, que tenga dinero, y ya pube, eso no es lo cierto. Miren bien lo que te dice, ¿verdad?, el evangelio, y por eso que tenemos que entender y tenemos que estar atentos, entrar, conocer cuál es el evangelio de Jesucristo. Ana ave Pablo y llegue mañana, ¿verdad? Nosotros, dice, hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo. Porque estos se llenan la boca, ¿verdad?, diciendo, pero todo así, entre comillas, de esa prosperidad, que quedan desvanecidos. Nosotros, dice, enseñamos una sabiduría divina. Bueno, hasta ahí está bien. Amba ñaporanduan a Pablo, ¿en qué consiste tu sabiduría divina? ¿En qué consiste entonces la vida cristiana? Ella ñandela yeikoa, iselande, la reguerúore, coamba ipajumía, el evangelio de Jesucristo. ¿En qué consiste esa sabiduría divina? Antes que nada, dice, es una sabiduría misteriosa. Y claro, ¿no?, porque todo el mundo, antropológicamente, humanamente hablando, ñandeco ya por acá lleva de todo lo que es simplemente la felicidad encendida. Esta es la lucha. Entonces siempre estamos luchando contra el mal, contra aquello que viene a ser una tentación, ¿verdad?, para el hombre. Pero atención, predestinada por Dios antes de todos los siglos. ¿Qué quiere decir la predestinación aquí, queridos hermanos? Estamos hablando con San Pablo. Predestinada quiere decir, ¿qué es el objetivo que Dios puso en el corazón del hombre para ser feliz? Upeaco dice la predestinación. Upeandas ahí como muchos entienden que Peñandereco ya está luego ya así marcados a Pechante Maoy, a Peante Maoy, lo Cotandereje, porque Upeañan de Yara Maoy. Nosotros no estamos predestinados en este sentido, queridos amigos. La predestinación, el destino que Dios pone en el corazón del hombre, quiere decir, es buscar empeñarnos en la construcción del reino de Dios, en la felicidad de la comunidad, en el trabajar por la comunidad. Nosotros tenemos que hacer crecer el reino de Dios. Ya desde el Génesis capítulo 2, versículo 2 también, ya nos hablaba y nos decía, ¿verdad?, que Dios va, dice, a descansar
Porque ese descanso de Dios, el Shabbat famoso, quiere decir que ahora la responsabilidad está sobre nosotros, porque ñande yaro ya popamalo ya pongana, algo angan de haiten de la ripo y cuyana algo anga landereco lleva. Deco anga la rey mojeñoyana, andeco anga la rey yapona veipona mía, para que la sociedad pueda crecer, para que en la sociedad haya justicia, para que en la sociedad nosotros tengamos la paz, el bienestar, para que desaparezca la corrupción, para que seamos honestos. Todas estas cosas, queridos hermanos, el Señor nos está diciendo, esta es la sabiduría predestinada en el corazón del hombre. El hombre entonces tiene por esencia, eso quiere decir la predestinación. Estamos destinados a hacer un camino de felicidad. La inteligencia, para utilizar nuestra libertad, decidir y caminar por el bien, para decidir. Y después entonces eso que decidimos, nosotros podemos hacerlo, apegar con la voluntad, y lo elemental y lo fundamental, el amor y la caridad. ¿Para qué sirve? Para que estemos motivados siempre a realizar lo que el Señor nos dice. ¿Cuál es la consecuencia? Y aquí está lo lindo que Pablo nos dice. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Es decir, lo que nosotros veremos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro Paraguay, ¿qué va a ser? Una nación que vale la pena, de personas, de hombres, alleva. Así es que, queridos hermanos, en este domingo pensemos, así como Pablo, que tenemos una gran obligación, la obligación moral de poner en práctica esa predestinación que el Señor puso en nuestro corazón para realizar el reino de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos reflexionando en este domingo, Ñande Yarañe dominical, que nos trae la tercera lectura del día de hoy, es del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 5 de las Bienaventuranzas, ciertamente, desde los versículos 17 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a darle plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley.
El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseña será grande en el reino de los cielos. Yo les aseguro, si no son mejores que los letrados y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha cometido adulterio. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtala y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al abismo. Está mandado el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución, la induce al adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Saben que se mandó a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es su estrado, el de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo de tu cabeza. Y ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Bueno, queridos amigos, aquí entonces el Señor verdaderamente hoy nos está diciendo y nos está mostrando a través de este Evangelio, las Bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, cómo nosotros vamos a ser macarios, felices verdaderamente. Quiere decir que el Señor, primero luego ya nos decía, no vine a abolir, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a darle plenitud. Primera cosa, vean. Y importante, Gina, recordemos que Mateo le está escribiendo a una comunidad de judíos. Acuérdate cómo lleva que el cristianismo o tiene religión de cualquier lugar. Y no. En realidad Jesús luego era judío. Todos sus discípulos eran judíos. Ya lleva la Torah, o ya los Nebiim, es decir, los profetas, o ya los Ketubim, los escritos. Entonces, de Yara, Jesús. Ese veru viveñan de Yara, ¿cómo imagina veñan de Yara? Hoy cuame iba y cotajañan de Buitebe. Es decir, la realización y la planificación del reino de Dios. Y por eso dice, yo vine a dar plenitud al Antiguo Testamento. Ñandeña era Antiguo Testamento. En realidad los hebreos le llaman Tanakh, Torah, Nebi'im, Ketubim, Tanakh. Entonces, eso es lo que el Señor vino a realizar, darle cumplimiento. Porque estamos en el Nuevo Testamento, decimos nosotros, la propuesta de vivir. Y aquí está la diferencia, pero no diferencia en el sentido que es algo nuevo, sino que en la manera, es la actitud, queridos hermanos. Las leyes de por sí nosotros la tenemos siempre, pero recordemos que a la ley hay que darle vida. San Pablo Gupeares y Boía lleva, toda ley mata si nosotros simplemente nos dejamos llevar por la letra, la ley por la ley.
Porque también nosotros podemos decir, echa la ley, echa la trampa. Peñemongue también te la abogado cuerani, peñemongue también te la jugué cuerani. Enseguida, yo también gato te lleva. Pe y monotías que ya pota y si cuera, juma, lleva. O al revés, pe juma cuera o monotita. Estaba en blanqueada, pero jume meina la jecobe cuera, lleva. Pero muy. Pero sin embargo, o ganáis por plata, por esto, que aquello, por regalías, ¿verdad? Entonces, el Señor hoy nos está diciendo que aquí la cuestión es entonces de la actitud. Lo que el Señor mira entonces en el corazón del hombre, y ser cristianos quiere decir vivir la actitud de la ley, no la ley por la ley. Por eso después continúa, dice, atención, dice, les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, antes que se deje de cumplir verdaderamente esa tilde de la ley. ¿Pero por qué? No en el sentido del literalismo, de la letra por la letra, sino que sobre todo por lo que significa la actitud, nuestra actitud como cristianos. Si nos hemos convertido, si nosotros vivimos como cristianos, seguidores del Señor, entonces lo que vamos a mirar es la actitud, es la bondad, es la servicialidad, es la honestidad, la generosidad, el buscar el bien para los demás. Por eso decía, el que se salte uno solo de los preceptos es menos importante. Pero hay otra cosa más importante que viene a continuación, el segundo párrafo. Les aseguro, si ustedes no son mejores que los letrados y fariseos, ¿qué quiere decir los letrados y fariseos? Y quiere decir que ellos simplemente se dejaban llevar la ley por la ley. Pero la ley por la ley, nosotros podemos tranquilamente decir, echa la ley, echa la trampa. Pero como le estaba diciendo, se puede arreglar de aquí y de allá. Con una ley y otra ley, y cómo hay que interpretar. Ahí está la cuestión. Porque después ya te van a hablar de la interpretación de esa ley, qué quiso decir, hacia dónde apuntaba. Bueno, la vida del cristiano y lo que el Señor nos propone es entonces, decíamos, la actitud. Por eso dice, si ustedes no son mejores que los letrados y los fariseos, Antiguo Testamento, ustedes no van a entrar. Da pequemo hay en el reino de los cielos. Y después te pone algunos ejemplos. Y es una riqueza, ¿verdad? Enorme, linda, maravillosa. Ustedes oyeron, Antiguo Testamento, de parte de los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Bueno, hasta ahí está la ley. No matarás directamente. Y entonces dice, pero yo les digo, aquí viene la novedad. Todo el que esté peleado con su hermano ya será procesado. ¿Por qué, queridos hermanos? Y porque esta es una forma como nosotros entonces estamos matando también a nuestros hermanos. Hoy incluso esto podemos mirar y podemos reflexionar solo sobre esta frase en este evangelio. ¿Cómo nosotros matamos hoy a nuestros hermanos? Con la ignorancia, por ejemplo. Cuando nosotros le robamos las posibilidades, cuando nosotros no le damos todo lo que ese hermano necesita, una oportunidad para su formación, para su educación. Pico la ñane juventud, la ñane niñez lleva, no estudiáis, a la uno la escuela, ¿verdad? O sea, nos falta tanto, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta que es la actitud? La actitud de los que están al frente de nuestra comunidad, de cualquier comunidad, comenzando por tu familia, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de un papá? ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que ofrece, ¿verdad?, a sus hijos? Es la actitud entonces. Yo que me empeño, yo que quiero, yo que busco, que le acompaño. Yo entonces que fortalezco la unidad de la comunidad para que la comunidad pueda surgir y pueda ofrecer lo mejor a sus hijos, ¿entienden? Y entonces miren también dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Si queremos una iglesia que haga crecer, que se comprometa, que esté entonces atenta a la necesidad de los necesitados, de los más pobres, de las personas que están sin los recursos, no solamente económicos, ¿verdad?, que es muy importante, el aspecto social, ¿verdad?, sino que todo lo que significa también aspecto social de la formación, de la educación. La ñandeta, uno con dañasemo ahí, dayamo ahí move,
Voy a veces que se haciendo la político y vamos a dar más trabajo y muchos trabajos. Hicimos tantos puestos de trabajo. A pegar cuando se vi, va a porque la andere puro cuairo, la andere gana mía. Repita en lo mismo, repita en la pobreza. La riqueza verdaderamente de una nación, de un pueblo, de una comunidad, es la educación. Nañan de taoije y se vea. Ñamaña jamón ñamaña. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios es realmente eficaz en la medida en que nosotros vamos comprendiendo y sabiendo? ¿Cuántas veces luego ya hemos hablado la palabra, por ejemplo, resurrexit? Latín, dice resurrección. La resurrección que dice, eñacapua, anilan de tawe, momburre mañá, levantarse de la muerte. Ahí está. Jesús, que se levanta de la muerte, significa para nosotros salir de la oscuridad, salir de las cosas negativas, ¿se dan cuenta? Y por eso está diciendo aquí, cómo nosotros estamos matando. El que mate será procesado, pero yo les digo, todo el que está peleado nomás ya con su hermano, será procesado. Y después va diciendo más y más. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si le llama renegado, merece la condena del fuego. Por lo tanto, si vas a poner tu ofrenda sobre el altar, acuérdate primero que tienes que reconciliarte con tu hermano, y así sucesivamente. Dale fuerza, ánimo, porque nosotros tenemos que hacer crecer nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra vida cristiana. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Y ahora en este segmento nosotros le llamamos así, Ñande Yarañe Responde. Procuramos compartir, responder y decir muchas de estas preguntitas, y les agradezco a todos aquellos que siempre envían algunas preguntas que quieren saber. Eva dice tal palabrita, cómo tenemos que interpretar lo que el Señor nos está diciendo en su Evangelio. Ahora es justamente este día, porque coincidía ahí una de las tantas preguntas que hemos recibido, la palabra evangelio. Y las decías, ella pico ñande, lleva ella ñande, de la pisacuera. ¿En qué consiste el evangelio de Jesucristo? ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? O de por sí luego, ¿qué es el evangelio? ¿Por qué nosotros le llamamos así? Me parece una pregunta interesante en este domingo, ¿verdad? Porque desde esa primera lectura
la segunda lectura, el cómo Pablo, ¿se acuerdan? Predicaba, anunciaba. No le estamos dando lo que nosotros sabemos, lo que viene, dice, de nosotros, lo humano, sino que es una sabiduría de Dios, sabiduría divina. Y después también desde las leyes, ¿verdad? Que el Evangelio del día de hoy justamente nos dice, ustedes han oído decir. Se nota que son leyes muy humanas, pero detrás de esto está el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y hablábamos y subrayábamos nosotros el aspecto de la actitud. ¿Qué actitud tenemos nosotros, verdad? Queridos amigos, queridos hermanos, para decir, para afrontar, para comunicar la buena nueva de Dios. Siempre, siempre, porque todos los días ya leñan de la Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Para nosotros el Evangelio designa el escrito que narra la vida de Jesús. Eso decimos, los famosos 4 evangelios, ¿verdad? Eso es en general de una manera clásica, tradicional, de lo que significa el Evangelio de Jesucristo. El escrito entonces que narra la vida, los hechos, las palabras de Jesús. El pasaje que se suele leer, por ejemplo, en la misa o en las reflexiones, en los grupos, en los encuentros. Ahora nosotros tenemos que saber que esta es una palabra griega y desde el griego, que se dice el griego profano, no es el griego religioso, evangelio significa buena nueva, que se utilizaba siempre, evangelio, de la griego, evangelio, y esto significaba buena nueva en el idioma, en el griego, antes de hacerlo parte del aspecto religioso. Particularmente esto significaba anuncio de victoria, atención, y esto me parece que ya es muy lindo, ¿verdad? Anuncio de victoria, algo que sucedió o que sucede y que te trae el triunfo, la victoria en la vida. Por ejemplo, la paz romana, los principales acontecimientos de la vida del emperador, triunfo, lucha, empeño, ¿verdad? Esto hemos conseguido, ¿verdad? Quiere decir que nosotros todo lo que esto hicimos, estas son las cosas lindas, en el sentido profano. Si queremos comparar hoy con nuestra vida actual, así como los emperadores decían, ¿verdad? Esto hicimos, estamos consiguiendo esto, esto es lo que queremos, ¿verdad? Ñande político cuera y se lleva. Ya puede ir pozo y vamos todos a inaugurar, qué cámara, qué fotografía. Ya puede ir pente y bebente, toda la prensa, toda la televisión. Y pente y que hace años que tenía, a ver, yo se ofrece factura allí. Ay, ya llevo vete pa allá, evangelio, pero evangelio profano, ¿me entendés? Entonces eso es para que entendamos qué quiere decir la palabra evangelio, que aún en nuestro día, ¿verdad? Se utiliza tanto. Cualquier ñatín, oye, yuca, a pebe ñande yaguerú, la cámara yaguerú, pea, ñandente movila ña anunciar, como lo más grande, ¿verdad? Pero sobre todo también recuerden que al emperador se le consideraba un dios, el dios. Entonces, él se hacía aquí llamar, decir, el Dios, el Salvador. Y por lo tanto, celebraban como otros tantos triunfos, otros tantos evangelios, buena noticia, como también el nacimiento del hijo del emperador. Eso era un evangelio. Mapa y pues cuida la pendenetá, la penderecobé, etcétera, etcétera, llama noriré, el evangelio, aquí ha nacido el heredero del trono. Bueno, y así. Ahora, la palabra evangelio o evangelizar fue tomada sin duda por el lenguaje cristiano, es decir, los cristianos después utilizaron esta palabra evangelio desde el Antiguo Testamento, con el sentido particular que ya entonces poseía. Es decir, que se le aplicó directamente a la frase anunciar la salvación, anunciar lo lindo, anunciar la buena noticia, anunciar la felicidad. ¿Se dan cuenta? Entonces se acuña, es decir, se toma, se asume esa palabra, evangelio, evangelio. Entonces
vamos a evangelizar, vamos a anunciar la buena noticia, vamos a hablar la buena noticia de Jesucristo, vamos a hablar la buena noticia que nos trae Dios, vamos a decir cuál es el triunfo o cómo vamos a triunfar nosotros en nuestro camino de vida de comunidad. ¿Entendemos? ¿Va? Entonces tenemos que saber muy bien qué es el Evangelio. Entonces quiere decir que esto nos compromete a nosotros a hacer un camino de salvación. Vamos a anunciar, vamos a traer cosas nuevas, vamos a mostrar el camino de Dios. Estamos apuntando hacia algo maravilloso y algo espectacular. Desde el Antiguo Testamento, el hebreo disponía de una palabra para significar el anuncio de las buenas nuevas, de la vida privada nacional, o de todo lo que era entonces lo universal, lo privado, lo nacional, lo internacional, en nuestra relación con las demás personas, con los otros pueblos, sería lo internacional en ese tiempo, ¿verdad? Con las otras naciones. O también era una buena noticia la muerte de un enemigo, por ejemplo, ¿verdad? Eso en el Antiguo Testamento encontramos, el Evangelio. O como decíamos también la victoria, hemos triunfado, hemos luchado, hemos conquistado, hicimos algo. O la salvación que encontramos en el Antiguo Testamento de Judá, por ejemplo, como pueblo. Nos hemos liberado de nuestros enemigos. Esa es una buena nueva, ese es un evangelio. Esta palabra del Antiguo Testamento adquiere valor propiamente religioso desde el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 40 hasta el 66, lo que nosotros le llamamos el primer Isaías y el segundo Isaías, según una división tradicional, ¿verdad? Como el trito Isaías, 3 Isaías. Ape capítulo 40, oye, bueno, hoy, consuelen a mi pueblo. ¿Por qué? Y porque tu pena ya ha sido, oye, liquidama. Toda esa pena que vos estabas sufriendo y que tenías sobre tus espaldas, con angañan de yara, lleva, nepesinoma, te ha salvado, te ha liberado. Entonces, eso es buena nueva. Es como decir a un carcelero que le decís, tu pena está entonces liberada totalmente. Ha sido entonces condonada, la condonación total. O una deuda, las deudas condonadas a las naciones, a los pueblos. Bueno, todo eso, ese peso que uno tiene encima, ha sido sacado de tus espaldas. El mensajero de la buena nueva también aparece. Anuncia el fin del exilio, la venida del reino de Dios. Su mensaje es consolación. Por eso decíamos, Isaías 40, consuelen a mi pueblo. Pero hágena, dale, venderorena, porque ujina la salvación, la realización, el perdón del pecado, el perdón de la deuda. Es la vuelta a Dios, es la vuelta a Dios. Porque recuerden que Isaías lo que está haciendo en su concepción teológica es decir, quiso decir él, si nosotros ahora recibimos el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras deudas, se nos levanta todo este castigo que hemos recibido de Isaías, ¿verdad? Es justamente porque Dios nos ha perdonado, porque Dios nos ha regalado. Es la condonación sobre nuestras deudas y sobre nuestras faltas. Y desde ahí entonces se comienza a utilizar esta palabra evangelio, esta buena noticia. Porque qué mejor buena noticia que nosotros podamos recibir, ¿verdad? De esta manera. Que te perdona todas tus deudas, te perdona todos tus pecados, todos tus errores y te doy otra posibilidad. Y esta es por la gran misericordia, ¿verdad? Peñan de Yara, esa peñan de a peñan de Yara, vos hazañan de y pues hayan de cero al juetere, ya pego en ti buenas noticias, hina. Upeago hinañan de guará lleva, porque nos da esperanza, vamos a volver a salir, podemos hacer algo. Por eso que este domingo también es un domingo, a pesar de que nos está mostrando situaciones que nosotros podemos haber hecho el mal, sin embargo el Señor nos vuelve a dar esa posibilidad. La posibilidad a través de su misericordia, a través de su amor. Ahora, desde
el Nuevo Testamento, la persona de Jesús, el mensajero de buena nueva. A Jesús luego lo ubicamos, lo definimos como el mensajero del Evangelio, la buena nueva. En su respuesta, por ejemplo, a los enviados, Juan el Bautista, que va a oporando de Yuta y Corojano, otro vez. Y Jesús, ¿qué le responde? Justamente le responde y le dice, vayan y díganle, los ciegos ven, los sordos escuchan, los paralíticos caminan, los enfermos se curan, los leprosos son entonces purificados. Apenas la buena nueva. Quiere decir que hay un cambio, hay una conversión, hay una vuelta a Dios. También en otras oportunidades nosotros tenemos a un Jesús que se presenta en la escena de Nazaret, por ejemplo. Lee el capítulo 61 de Isaías cuando le pasan el rollo, se sienta Jesús y él mira profundamente en su interior y después dice una palabra. Hoy se ha cumplido en medio de nosotros esta profecía, es decir, se está aplicando a sí mismo. Coanga lleva Beñan de Yara, porque me ha enviado para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Y así entonces va describiendo todo lo que Isaías había dicho ya en el 61 de sus profecías. Coanga, Lucas, capítulo 4 nos está diciendo, aquí está el cumplimiento. Dios que cumple con su evangelio, con esta buena noticia, lo que Él había prometido. Ahora, la buena noticia, es decir, la buena nueva, cumplido es el tiempo y el reino de Dios está cercano. El primer evangelista que tenemos es el Evangelio de San Marcos. De esta buena noticia. Capítulo 1, versículo 15 es lo que nos dice. El tiempo se ha cumplido. Evangelio, esa buena noticia. Queremos escuchar, queremos saber, queremos volver a recibir ese aire, esa fuerza, ese entusiasmo. Alguien que nos anime para que nosotros podamos hacer un lindo camino, ¿verdad? Y entonces lo encontramos justamente en el primer evangelio que se escribe, que es el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 5. El tiempo, el camino, el proceso, todo lo que Dios había prometido, hoy se cumple en medio de ustedes. Pero esta vez el mensajero es nada más y nada menos que el mismo Dios. Y por eso tenemos la encarnación. Porque encarnación quiere decir, ñandeyara, Dios mismo, que se hace incarnis, en la carne. Hoy que lleva, peñandero ove, ya es ñandé. Se hace historia, entra en nuestro contexto histórico, comienza a caminar con nosotros en nuestra historia, queridos amigos. Y esto significa la encarnación. Y esta es la buena noticia, pero la buena noticia en absoluto. Porque andan de veima promesa, de veima por causas segundas, como dice Santo Tomás, como Dios se manifiesta y se muestra, sino que andan de yara o ujoye esa caña de ave. Shaimema vende, shete y juicio, añe bonuta, agua está vendiendo. Va a conte. Pe mañana que va a ser ya poñaina, a ver, venye bonuca, secuela Cristi, imitación, mirar, observar. Jesús, que es el espejo para nosotros, el Dios que se ha hecho carne y que camina con nosotros. Apeala mayor evangelio. Este es el verdadero evangelio. Entonces, el evangelio en la máxima expresión, queridos hermanos, ya no será simplemente una promesa de parte de Dios, sino que desde ahora es Dios mismo que camina y que está en medio de nosotros. Bueno, queridos amigos, y ponago, llévame. Muchas gracias a esa persona que preguntó sobre esto, qué es el evangelio, porque pues llama y catuña de ña mongueta mi entero vete allí cua mía de imba epa peñan de yara lleva. Hoy cuame eña de a través de esta palabra evangelio. Y así podamos vivirlo y llevarlo también a la práctica. Me despido de ustedes por el día de hoy, que tengan un hermoso domingo, que Dios nos bendiga a todos. Allá y picuy que ñandeneta siempre peñandere gobe, nuestra propia iglesia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.